Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles en el nombre de Cristo Jesús con el propósito de compartirles otro video tutorial que en esta ocasión lleva como título Los ángeles que nos complican en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver quiénes son esos personajes identificados a lo largo y a lo ancho de la Biblia como los demonios, y la base bíblica está en Apocalipsis 12, versículo 9, que dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: el que se llama Diablo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los personajes identificados en la Biblia como los demonios en realidad son Lucifer y sus seguidores. Estos seres fueron creados como ángeles perfectos que vivían en la misma presencia de Dios en el cielo y que en su momento tuvieron que ser arrojados a la tierra porque ellos decidieron rebelarse en contra de su Creador, practicando abiertamente el pecado. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: los ángeles celestiales caídos en pecado. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver cuál es la razón por la que los ángeles caídos, que son los demonios, nos engañan con tanta facilidad. Y la base bíblica está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, que dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La razón por la cual los ángeles caídos nos engañan con tanta facilidad es porque ellos nunca vienen a nosotros de la manera como nosotros los estamos esperando. Por eso el texto bíblico destaca que ellos suelen disfrazarse, a veces como ángel de luz, a veces como una madre que ya falleció, a veces como un ministro del evangelio, a veces como una mujer hermosa, a veces como una ideología o una filosofía. En fin, la verdad es que ellos tienen disfraces para todos los escenarios y para todas las ocasiones. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque ellos vienen bien disfrazados. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que hacen Satanás y todos sus demonios con algunos de los seres humanos. Y la base bíblica está en Marcos 7, versículo 29, que dice así: entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así:
Entonces le dijo: el demonio ha salido de tu hija. Una de las cosas que suelen hacer Satanás y todos sus demonios, que ya sabemos que son los ángeles caídos, es entrar y tomar posesión de las personas para gobernarlas y también para utilizarlas a su antojo. Pero como la Biblia dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo y para pregonar libertad a los cautivos, entonces Cristo le dijo a la mujer cuya hija estaba poseída por Satanás: el demonio ha salido de tu hija. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: entran y toman posesión de las personas. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es una de las estrategias de ataque que han implementado los demonios para alcanzar sus objetivos. Y la base bíblica está en Mateo 16, versículo 23, que dice así: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Eso significa que para que los demonios puedan alcanzar sus objetivos, que son hurtar, matar y destruir, ellos han tenido que aprender a utilizar como sus instrumentos a todos los seres humanos que se presten para la misión. Y así como el texto enseña claramente que en su momento logró usar a Pedro, que era uno de los 12 discípulos de Cristo, también ha usado a mundanos, a ateos, a políticos, a celebridades, a pastores, entre otros. Porque la verdad es que el diablo utiliza a cualquier persona que no esté completamente conectado al Señor. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: el de utilizar diferentes tipos de personas. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5. Donde queremos ver cómo hacen Satanás y sus ángeles caídos para llegar a dominar a la gran mayoría de seres humanos. Y la base bíblica está en Juan 13, versículo 2, que dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Es decir, que la gran mayoría de personas están siendo dominadas por Satanás y por sus ángeles caídos, porque sin que ellos lo sepan ni lo sospechen, él, o sea, Satanás, pone en el corazón de ellos sus ideas, sus deseos, sus palabras, sus pensamientos, sus gustos, sus inclinaciones y sus proyectos, para que ellos lo ejecuten creyendo que todo eso viene de forma natural y espontánea de su mente brillante y original.
Por eso el texto bíblico nos enseña claramente que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase, refiriéndose a que entregase a Cristo para ser crucificado. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Nos pone pensamientos y deseos en el corazón. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver por qué a la gran mayoría de personas en este mundo les cuesta tanto cumplir con la voluntad de Dios. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, que dice así: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: están cautivos a voluntad de él. La razón por la cual le cuesta tanto a la gran mayoría de personas cumplir con la voluntad de Dios, o sea, dedicar calidad de tiempo a la oración en las madrugadas, escudriñar las escrituras con hambre de la palabra y llevar una vida de obediencia alcanzando la victoria sobre el pecado, es simple y sencillamente porque ellos siguen siendo esclavos del diablo y Satanás. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Ellos están cautivos a la voluntad del diablo y Satanás. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cuál es una gran ventaja que tenemos todos los seres humanos sobre el diablo y sus demonios. Y la base bíblica está en Lucas 4, versículo 13, que dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Es muy importante entender que los demonios nos pueden presentar todo tipo de tentaciones de día o de noche, en el templo o en la casa, estando solos o acompañados, entre semana o en fin de semana. Todo eso ellos lo pueden hacer, pero la gran ventaja que nosotros tenemos es que ni el diablo ni todos sus demonios juntos nos pueden obligar a pecar, porque nosotros tenemos la última palabra para decidir si cedemos a la tentación y pecamos, o si rechazamos la tentación y alcanzamos la victoria sobre el pecado. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que nos pueden tentar, pero no obligar a pecar. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver qué hace Satanás cuando nosotros cedemos a su tentación e incurrimos en la práctica del pecado. Y la base bíblica está en Zacarías 3, versículo 1, que dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Cuando nosotros cedemos a la tentación e incurrimos en la práctica del pecado, le damos a Satanás la oportunidad de tomar las evidencias de nuestro pecado, ya sea en formato de audio en MP3 o en fotografías de alta resolución o en videos de 8K, y presentarlas delante de Cristo en contra de nosotros, acusándonos y reclamándonos como su propiedad. Por eso el texto bíblico menciona que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: Satanás simplemente nos acusa delante de Dios. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que muchas personas se han acostumbrado a sobrellevar en sus vidas como si fuera algo normal. Y la base bíblica está en Lucas 13, versículo 16, que dice así: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. De acuerdo al texto bíblico, lo que muchas personas se han acostumbrado a sobrellevar en sus vidas por años y años como si fuera algo normal, son sus ataduras, sus enfermedades, sus miserias, sus fracasos sentimentales, sus depresiones, sus adicciones o sus temores, cuando nada de eso es normal, sino que son una clara manifestación del trabajo de los demonios que solo nos complican la vida. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: las ataduras, las enfermedades, las miserias y todo lo demás. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver en cuál escenario o contexto es donde Satanás y sus demonios le complican más la vida a las personas. Y la base bíblica está en Lucas 8, versículo 12, que dice así: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. En otras palabras, el escenario en donde el diablo y sus demonios trabajan más fuertemente para complicarnos la vida es en el contexto de la salvación. Por eso es que ellos hacen lo que sea necesario para que no tengamos calidad de tiempo para la palabra de Dios. Y además de eso, ellos se aseguran hasta de quitarnos del corazón la palabra que ya habíamos escuchado
para que ya no tenga efecto alguno en nuestras vidas. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. En el de la salvación por medio de la palabra. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que los personajes identificados en la Biblia como los demonios son los ángeles celestiales caídos en pecado. Vimos también que ellos nos engañan con mucha facilidad porque nunca vienen a nosotros como los estamos esperando, sino que ellos siempre vienen bien disfrazados. Además de eso, nosotros estudiamos que estos individuos identificados como los demonios suelen entrar en algunas personas y tomar completa posesión de ellas. Inclusive, nosotros analizamos que para lograr alcanzar sus objetivos, los demonios tienen que utilizar a diferentes tipos de personas. De hecho, nosotros estudiamos que para llegar a dominar a la gran mayoría de personas, ellos nos han colocado en los corazones sus pensamientos y sus deseos. Por otro lado, nosotros concluimos que la razón por la cual le cuesta tanto a las personas hacer la voluntad de Dios es simple y sencillamente porque ellos aún están cautivos a la voluntad del diablo. No obstante, nosotros analizamos que la gran ventaja que tenemos sobre los demonios es que ellos nos pueden tentar, pero ni siquiera todos ellos juntos nos pueden obligar a pecar. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que cuando nosotros cedemos voluntariamente a la tentación y practicamos el pecado, el mismo Satanás que nos tentó nos acusa delante de Dios. Vimos también que hay una gran cantidad de personas que se han acostumbrado a vivir con las ataduras, las enfermedades, la miseria y todas estas cosas negativas como si fuera algo normal. Y lo último que nosotros estudiamos fue que en el contexto donde el diablo más nos complica la vida es en el escenario de la salvación por medio del estudio de la palabra. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga en sintonía y conectado con nosotros para que podamos aprovechar el siguiente tema de la serie, que es el número 4 en el orden, que lleva como título Los ángeles en forma humana. Y mientras tanto, que Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.